Muy buenas tardes, saludamos a todos los que se conectan a través de nuestro canal de YouTube. Hoy sábado, nuestra reunión de jóvenes y vamos a continuar con nuestra enseñanza que la hemos titulado Pecado oculto, consecuencias reales. Hace 8 días nos dimos cuenta que esta enseñanza está basada en Josué 6, versículo 18 al 19, donde Dios le habla al pueblo de Israel después de que ellos tomaron Jericó y les da una orden cuando iban a tomar Jericó y le dice, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Entonces, hace 8 días explicamos que anatema es maldición, el Señor le había dicho al pueblo que ellos tenían que conquistar Jericó, pero que ellos no se podían quedar con nada de Jericó, con absolutamente nada, porque todas esas cosas estaban malditas y si ellos se llevaban eso, pues iban a llevar maldición para el campamento, para el pueblo de Israel, entonces ellos no debían coger nada de eso. Y dice el versículo 19, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces vimos que la orden que el pueblo tenía era que ellos iban a entrar a Jericó después de que Dios derribara las murallas y tenían que matar a todos los hombres, todas las mujeres, todos los niños y tenían que quemar absolutamente todo. Pero cuando encontraran las cosas de oro, de bronce y todo lo de hierro, tenían que cogerlo y consagrarlo para el Señor. O sea, tenían que llevarlo para el templo porque ellos estaban construyendo el tabernáculo y era algo que estaba consagrado únicamente para el templo. Eso era la orden que Dios les había dado. Pero nosotros vimos que hubo un hombre que se llamaba ¿cómo? Acán. Acán, ¿se acuerdan de Acán? Que Acán peleó con todo el pueblo, pero él tuvo un círculo o un proceso peligroso que ya vimos que cualquier cristiano lo puede tener, ¿cierto? Y que de esa manera es como el diablo nos ataca. Y ese proceso es vi, codicié y tomé. Esa es la forma como el diablo nos hace caer en pecado. Número uno, nos lleva a ver. Y después de que nosotros vemos qué pasa, empezamos a codiciar con nuestro corazón. Y después de que nuestro corazón codicia, tomamos y pecamos. Y eso fue lo que le pasó a Acán. Entonces él empezó viendo, ¿cierto? Vi. Todo comienza con algo que atrae tu mirada. Por eso vimos que el Señor, incluso en el Nuevo Testamento, le dice a los israelitas y le dice que en el Antiguo Testamento había dicho que cualquiera que se acostara con una mujer adulteraba, pero que Dios les decía, pero aún si un hombre mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella, o sea, ya pecó. El Señor pone el mismo proceso, ver, codiciar, porque uno puede mirar y volver a observar, ¿sí o no? Es como cuando uno va por la calle y ve a una chica o a un chico muy elegante, muy bonito, ¿cierto? Y usted pasó y lo vio y usted dice, ay, tan bonito. Pero si usted vuelve y lo remira y le da otra observadita, usted ya ahí empezó ese proceso de darle a sus ojos lo que a usted le agrada. Y las mujeres hoy en día saben tácticas de seducción. Y por eso es que ellas se visten de la manera que se visten. Porque quieren ser miradas, remiradas y reobservadas. ¿Para qué? Para atraer los ojos de ese hombre, que la mire, que la observe y que la codicie en su corazón. Y esa es la forma como el diablo pone la tentación y la trampa. Entonces debemos tener cuidado con lo que nosotros vemos. Entonces, nosotros que somos hombres y mujeres santas de Dios, ¿cierto? Cuando uno mira algo y si usted ve que le está llamando mucho como la atención, mejor no vuelva a mirar, ¿sí o no? Mejor aléjese de eso porque usted sabe que eso lo está trayendo y eso puede empezar a producir en su corazón cosas que no están correctas delante de Dios. Y vimos que el versículo 21 era nuestro versículo clave. Hace 8 días leímos todo el pasaje 7 y vimos todo el contexto y todo lo que pasó. Lo que pasó fue que Acán vio, dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. O sea, él entró a hacer lo que Dios le había mandado a hacer, pero él vio un manto que era muy bueno. Y luego dice,
y 200 ciclos de plata. Imagínense, 200 ciclos de plata. Y un lingote de oro de peso de 50 ciclos. Y habíamos dicho que eso era como 50 kilos, ¿cierto? Lo cual codicié y tomé. Pues imagínense, vio un manto babilónico muy fino. Aparte de todo, vio plata. 200 piezas de plata. Y aparte de todo, vio un lingote de 50 kilos. Entonces él dijo, no, pues para destruir esto, para entregarlo al templo. Y dice, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. O sea, él escondió todo. Él puso primeras el manto. Luego puso el oro y debajo del oro puso la plata. O sea, él dijo, bueno, si encuentran el manto, pues no se pierde tanto. Y luego dijo, no, pues si encuentran el oro. Y de últimas dejó la plata. Entonces nosotros vemos que Acán tuvo este proceso donde él vio, codició y tomó lo que no le pertenecía. Lo que Dios le había dicho que no podía tomar. Porque si él tomaba eso, traía maldición sobre él, sobre su casa. Pero pues a él se le olvidó lo que el Señor le dijo y él lo tomó y lo enterró dentro del campamento. Después de que ellos hubieron ganado la batalla de Jericó, eso ellos estaban muy confiados, porque ¿quién no? Acaban de destruir una ciudad amurallada y Dios peleó por ellos, les dieron, no, pues definitivamente Dios es tremendo, vamos es con toda. Y cuando fueron a atacar a otra ciudad, resulta que perdieron. Y le mataron a 36 del ejército. Y Josué, muy triste, se rasgó los vestidos. Él dijo, no, Señor, pero ¿cómo así? Usted nos manda que vayamos a conquistar y aparte de todo nos derrotan, pues nuestros enemigos van a venir y nos van a acabar. O sea, Josué se fue a orar y a quejarse con el Señor. Pero si usted nos mandó, ¿cómo así es que usted nos va a hacer que nos derroten? No, Señor, no me parece. Si usted nos mandó, pues respáldenos, ¿cierto? Pero el Señor le regañó a Josué, le dijo, ¿y es que usted cree que si algo está mal es culpa mía? Hay maldición dentro del campamento y por causa de esa maldición fue que ustedes perdieron. Y el Señor le dijo, santifíquense, que mañana yo les voy a decir quién fue el que pecó. Y entonces Josué los mandó santificar y al otro día el Señor empezó a decir, formen a todas las tribus. Y después de todas las tribus escogió a la de Judá. Y después de esa de Judá escogió a la casa y fue escogiendo hasta que llegaron a Acán. Y cuando llegaron a Acán, Josué le dice, Acán, el Señor ya lo sapió. ¿Qué fue lo que usted hizo? Y él dijo, ese es el versículo que él dijo, vi y ya él reveló su pecado, pero él antes lo había enterrado, él lo había guardado y él tuvo la oportunidad. Usted imagínese después de que Josué le dice, mañana el Señor va a decir por qué hay maldición dentro del campamento. Usted se imagina, yo creo que ese hombre no pudo dormir. Diría, uy, no, yo como que mejor voy y cuento antes de que le cuenten a todo el mundo, ¿cierto? Yo como que mejor voy y digo que yo me tomé unas cositas y voy y las entrego, pero él no las entregó, él simplemente las enterró. Y al otro día el Señor reveló quién fue y cuando Josué lo manda a llamar, pues esto es lo que él dice. Y quiero que miremos, que ya vimos que fue la misma forma como cayó Acán, fue la misma manera como cayó Eva, como cayó David, como cayó Lot. Todos ellos primero vieron, luego codiciaron y luego tomaron. O sea, es la misma estrategia, el diablo es el mismo diablo, ¿sí? Y siempre usa la misma estrategia. Entonces nosotros debemos tener cuidado porque si estos hombres eran hombres y mujeres de Dios, no eran cualquiera, eran hombres y mujeres de Dios. Si ellos cayeron, pues nosotros también tenemos que tener cuidado porque de la misma forma nosotros podemos caer. Por eso la palabra de Dios dice que el que crea que está firme, mire, cuídese de que no caiga. Cuando uno se cree muy confiado y, ay, no, es que Dios está conmigo y Dios me respalda en todo lo que yo haga, necesitamos tener mucho cuidado. Y luego vimos en Mateo 6:22 que nos hablaba que nuestro ojo es una lámpara que da luz a todo nuestro cuerpo y que si nuestro ojo está sano, pues todo nuestro cuerpo está lleno de luz. Entonces vimos que tenemos que tener cuidado con lo que nosotros vemos y más cuando estamos solos. Nuestras redes sociales, hoy en día es muy fácil acceder a muchas cosas que nosotros no deberíamos estar viendo.
Porque entran muchos deseos por lo que nosotros vemos. Entonces debemos tener cuidado con lo que vimos. Eso ya lo vimos hace 8 días. Y también vimos que codiciar es el fuego interior que consume nuestra alma, ¿cierto? Y vimos que él dijo que codicié y tomé, y vimos que la palabra codicia se llama epitumia en el original, que dice que es un fuerte deseo o anhelo que se apodera del alma desplazando a Dios del centro. Entonces, codicia es cuando yo sé lo que Dios me ha dicho, pero yo desplazo lo que Dios me ha dicho por lo que yo quiero. ¿Qué fue lo que le pasó a Can? Él sabía, él no puede decir que no sabía cuál era el mandamiento de Dios. Todos los que fueron a la guerra sabían cuál era el mandamiento de Dios. Y el mandamiento de Dios era que no podían tomar nada. Y que ellos todo lo que era de oro, de plata, de bronce, de hierro, tenían que entregarlo al templo. Esa era la orden. Pero él sabía que eso que él había tomado, que era la plata y el oro, le pertenecían a Dios. Y el manto babilónico tenía que quemarlo. Él lo sabía, pero como él codició y vio eso tan bueno, y él empezó a imaginarse. Entonces hace 8 días nos hacíamos un ejercicio de cómo es codiciar, ¿cierto? Si uno se encontrara un lingote de 50 kilos, codiciar es como si dice, ¡ay! ¿Yo qué haría con esta plata? ¿Cierto? Entonces usted empieza a pensar, no, si a mí me dieran 50 kilos de oro, yo me compraría una casa, yo le compraría una casa a mi mamá, yo me iría a viajar, y uno empieza, no, yo le pagaría la universidad a mis hijos, y uno empieza a pensar, ¿qué haría con esa plata? Y eso fue lo que hizo Acán. Acán diría, uy, no, si yo me cojo ese oro, yo voy a ser el más rico, Y entonces él empezó a codiciar en su corazón, y cuando uno empieza a codiciar, uno empieza a maquinar o a pensar cómo sería su vida con eso, y uno empieza a desplazar la voluntad de Dios por los deseos que nuestro cuerpo o nuestra alma nos pide y nos dice que debemos tener. Entonces la codicia cambia la voluntad de Dios por la voz del deseo. Y eso sí que le puede pasar a uno como cristiano. La palabra de Dios dice que uno no debe unirse en yugo desigual con los incrédulos. Y uno como cristiano lo sabe. Pero si uno ve un tipo bien elegante, con el arete que le brilla, con sus bíceps, tríceps bien ubicados, y te sonríe, y entonces usted dice, ay, tan lindo. Y usted dice, ay, ese muchacho tendrá novia. Y usted empieza a pensar, ¿qué tal si yo fuera la novia de ese muchacho? ¿Qué tal? Y por ahí que empiece a hablarle y que la invite a salir. Entonces usted dice, ay, sí, pues él no es cristiano, pero él es muy lindo. Él no es cristiano, pero él es buena gente. Él lo único que le falta es amar a Dios, pero no más. Solo le falta amar a Dios, pero no le falta nada más. Nada más, solo eso. Pero tranquilo, pastor, que yo lo convierto. Sí, yo lo llevo a la iglesia, yo hago que se convierta. Y uno empieza a codiciar, y muchas veces uno sabiendo que la palabra de Dios dice que uno no se debe unir en yugo desigual con los incrédulos, uno aún así se une en yugo desigual. ¿Por qué? Porque uno desplazó la voluntad de Dios por la voz del deseo. No, porque es que ese chico tan lindo yo no lo puedo dejar escapar. O es que esa chica tan linda yo no la puedo dejar escapar. Y es que las mundanas son más lindas que las cristianas. Y entonces uno empieza a desplazar la voluntad de Dios por la voz del deseo. Y eso es la codicia, ¿sí? Hasta aquí, en ver y codiciar, realmente es una tentación. Y todavía no hemos pecado. El pecado viene cuando uno ya se deja llevar por la codicia y hace lo que hizo Acán, que fue tomar. ¿Uno puede controlar hasta acá? Sí. Porque uno puede, uy, Señor, perdón, yo no debía haber visto eso. O puede que usted haya deseado cosas y uno dice, uy, Señor, perdóneme, porque es que yo sí soy bien tremendo, no, Señor, ayúdeme. Pero hasta ahí usted puede arrepentirse y puede pedir perdón. Todavía no ha consumado la codicia, ¿cierto? Pero llegamos al tercer punto. Tome. Cuando yo tomo lo que no me pertenece o lo que no debo tomar, entonces el pecado siempre te va a llevar a una acción. El pecado siempre te va a llevar
a una acción. Acá dijo, lo tomé. Pero aparte de que lo tomó, ¿qué hizo? Lo escondí. Entonces él dice, pues vi, primer paso, entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero está debajo de ello. Entonces, el pecado siempre va a buscar dos cosas en nuestras vidas, siempre va a buscar dos cosas. Número uno, que lo tomemos, o sea, que consumemos el pecado, y número dos, que lo escondas. Y esa es la forma como el diablo actúa. Entonces, número uno, que nosotros no tomemos. El problema no fue el manto, no fue que se encontró el oro, no fue que se encontró la plata. El problema fue que él lo tomó sabiendo que él no podía tomarlo. ¿Y sabe qué es? Él lo tomó sabiendo que eso le pertenecía a Dios. Y como estoy leyendo el libro de Josué, he ido analizando todos estos días lo que he estado leyendo. Y cuando Dios empezó a conquistar la tierra prometida, Él les dijo, de Jericó no pueden tomar nada. Fue la primera ciudad que Él conquistó. Y he venido meditando en eso, que Dios siempre dice que Él debe ser el primero. Y Él habla de las primicias, que lo primero es de Él. Y de hecho, el pueblo israelita, los primogénitos, Dios hizo que se los consagraran a Él. Y entonces, si nacía el primer hijo que nacía, tenían que matar una oveja en reemplazo de ese niño y consagrar ese niño para el Señor. Y por eso cuando vino la muerte de los primogénitos, pues del pueblo israelita no murió ninguno porque ya había muerto un cordero por esos primogénitos, pero de los egipcios todos los primogénitos murieron. Y cuando ellos conquistaron la tierra, la primera ciudad que ellos conquistaron fue Jericó. Y el Señor les dijo que todo lo que era de oro, de plata, de hierro y de bronce era para Él, o sea, eran las primicias de Dios. O sea, lo económico, lo primero que ellos conquistaran, le pertenecía a Dios, pero Él no lo respetó. Él se lo tomó. Pero después, cuando ellos fueron a conquistar Ai, que fue cuando perdieron, Dios le dijo, después de que este hombre es eliminado y la maldición es quitada del campamento, Dios le da la victoria sobre Ai. Y Dios le da la victoria sobre otras naciones más. Pero después de que Dios le da la victoria, Dios le dice, de la siguiente ciudad, destruyan a todos y lo económico, todas las posesiones, el oro, el ganado, ustedes se pueden quedar con ello y lo pueden repartir entre ustedes. O sea, Dios le dijo, lo primero era para mí. Lo siguiente, ustedes podían tomar bendición. Y esto también lo podemos ver en nuestra área económica. Uno a veces dice, uy, ese acá tan terrible. Pero a veces uno cuántas veces se come lo que a Dios le pertenece. Porque uno sabe que el diezmo es de Él, es lo primero. Por eso el Señor dice, cada uno, conforme haya prosperado, saque a la semana lo que es del Señor. Eso es lo que dice la palabra de Dios y lo dice en el Nuevo Testamento. Porque a veces la gente dice que el diezmo es del antiguo y hay mucha gente que no le gusta dar a Dios y por eso pelea. Si el diezmo es del Antiguo Testamento, si el diezmo es del Nuevo Testamento, si hay que darlo, si no hay que darlo. Y muchos que no les gusta dar dicen que no hay que darlo. Pero es que el diezmo ni siquiera fue de la ley, el diezmo fue de la gracia. Entonces uno entiende que hay cosas que Dios se reserva que son de Él. Y el diezmo son cosas que Dios se reserva que son de Él. Y el 90 es para nosotros y el 10 es de Él. Pero uno a veces ni siquiera con el 90 le alcanza y se come todo. Pero uno debe entender que hay un principio de honrar a Dios y guardar lo que a Él le pertenece. ¿Qué fue lo que hizo Él? No guardó lo que le pertenecía a Dios. Entonces, Dios nos manda a que no cojamos lo que es de Él, pero nosotros a veces tomamos lo que Dios nos prohíbe que nosotros tenemos. Y nosotros ponemos nuestro deseo por encima del deseo de Dios. Entonces, ¿qué significa tomar? ¿Sí? Cuando uno decide desobedecer. Entonces, cuando uno decide tomar, uno se apropia de lo que a uno no le corresponde. Cuando uno decide tomar algo que Dios le dice que uno no debe hacer, es apropiarse de algo que a nosotros no nos corresponde. O es forzar lo que Dios no nos ha dado.
A mí me da risa ahorita que Iser en la ofrenda hablaba y él decía que uno oraba y pedía por un carro, por una casa, y él decía por la esposa adecuada, ¿sí? Y uno dice, qué lindo porque él ya está orando por una esposa adecuada, la que Dios tiene para él. Pero usted se puede tomar otra. ¡Ah, sí! Usted puede irse a la esquina y buscar y encuentra hartas. Y tomarse una que no es la que Dios quiere para usted. Usted la puede tomar a la fuerza, usted puede ir y buscarse sus propios deseos. Pero es que no es lo mismo cuando uno busca y toma en sus fuerzas que cuando uno deja que sea Dios quien nos guíe, nos elija y que todo fluya dentro del plan y el propósito de Dios. La cosa es totalmente diferente. Pero ¿cuál es el problema del ser humano? Que nos gusta tomar antes de tiempo. Nos gusta tomar lo que Dios nos ha dicho que no. Porque a veces uno piensa que uno tiene mejores ideas que la de Dios. Entonces uno a veces ve el chico, la chica que nos gusta y uno dice, no, es que a mí me gusta, pero a Dios le gusta. Uno nunca le pregunta eso a Dios. Señor, ¿esta mujer es la que tú tienes para mí? O Señor, ¿este será el hombre que tú tienes para mí? Porque uno puede ver lo que está afuera, pero Dios sí ve el corazón. Y Dios sí revela lo que el hombre no puede ver. Y Dios te puede decir, sí, sí es. O te puede decir, espera, no te afanes. O sea, no es la persona adecuada. Pero uno puede tomar, porque Dios nos ha dado libre albedrío. Y en el libre albedrío uno decide si quiere la voluntad de Dios o si la desplaza por los deseos. ¿Sí? Entonces uno puede forzar algo que Dios no quiere. O uno puede hacer con nuestras fuerzas lo que Dios nos quiere dar en su tiempo. Y tomar también es adueñarnos de lo que nos destruye. ¿Sí? Tenemos un gran ejemplo de tomar y es el ejemplo del hijo pródigo. ¿Cuántos conocen la historia del hijo pródigo? ¿Cierto? El hijo pródigo va y le dice a su papá, deme la herencia. ¿La herencia le pertenecía o no le pertenecía? Sí, porque él era el heredero, o sea, él le iba a pertenecer esa herencia, pero era el momento para que él la pidiera. No, ni siquiera se había muerto el papá. Y él ya quería la herencia del papá, o sea, él quería tomar antes de tiempo algo que le pertenecía, pero que no era el tiempo. Y él fue donde el papá le dijo, debe la herencia, yo la quiero ya. Y el papá, ¿qué le dijo? ¿Qué le pasa, hermano? Ni siquiera me he muerto, espérese que me muera. ¿Le dijo eso? No. El papá le dijo, pues si usted la quiere, tómela. Se la entregó. Y el hijo pródigo, ¿qué salió y qué hizo? Se la tomó, se la gastó, la despilfarró, ¿cierto? Porque él la tomó sin tener un proceso, sin tener una madurez y sin tener una dirección, y él tomó lo correcto de la manera incorrecta. ¿Y cuál fue el resultado? Ruina, destrucción. Al final quedó comiendo entre los marranos. Y después él tuvo que volver a pedirle perdón a su papá y volver. Le dijo, no, señor, ¿sabe qué? Hágame como un siervo, ya no, está bien, ya reconozco que fui muy bruto, ni siquiera como un hijo, como un siervo. Pero el papá volvió y lo abrazó. ¿Pero qué pasó? La herencia se la gastó. Ahora la herencia que quedaba era del otro hermano. Aunque él era un hijo, es un hijo sin herencia. Y uno puede embarrarla, claro que sí. Y uno puede hacer igual que el hijo pródigo. Señor, yo quiero esto y es que yo lo tomo y si tú no me lo das ya de una vez ir y embarrarla. Y cuando uno se estrella y lo que tomó por la fuerza le va mal y llora y sufre, después volver donde el Señor y decir, pongámoslo por ejemplo en el área sentimental. Que uno le diga al Señor, Dios, escoge por mí. Cuando yo nací de nuevo, yo le dije así, Señor, escoge por mí, porque yo escojo muy mal, escoge por mí. Pero de pronto usted dice, no, yo no quiero esperar. A mí me gustó esta filistea. Filistea no conoce al Señor. Y usted va y se mete con ella porque es que ella tiene unos ojitos tan lindos, tiene una figura espectacular y usted la escogió porque a usted le gustó. Y usted le dice, Señor, es que yo quiero esta y yo quiero que sea esta y quiero que sea esta. Y el Señor dice, pero es que esa no es la que yo tengo para ti. La palabra dice que no suena en yugo desigual, yo tengo para ti una hija mía. Pero no, a usted le gustó más la otra. Y entonces usted la toma y usted se va con ella, forma su vida, su hogar, pero después cuando empieza, después de que le acaba la epitumia, que la epitumia dura muy poco, que son los deseos, cuando le pasan
hormiguitas, las maripositas, la química, cuando usted ya tiene su relación sexual con esa mujer y todo, y se le pasan las emociones, empieza a conocerla realmente como es. Empieza a manifestarse el padre que es de ella, que es el diablo. Y empieza a ver las cosas como usted antes no las veía, porque el diablo tiene un buen departamento de publicidad. Él nos muestra todo lindo, lindo, lindo. No vamos a tener ningún problema, ninguna dificultad. Pero cuando ya no se puede sostener esa mentira y que empieza a manifestarse todas las cosas, usted puede decir, ay, Señor, me equivoqué. La embarré, Padre. Perdóneme. Y uno puede reconocer que la embarró. Pero ¿sabe qué? Usted ya se metió con ella, ya la embarazó, ya tiene un hijo, perdió la oportunidad de tener un hogar bendecido. ¿Sigue siendo hijo? Sí, pero con un hogar que no era el que Dios tenía para hacer. Y llevando ahora esa carga que usted mismo se buscó. Pero Dios no quiere que nosotros hagamos eso. Dios quiere que nosotros siempre caminemos bajo la voluntad de Dios para que podamos vivir la bendición que Dios quiere que vivamos. Pero a veces nos pasan las cosas porque hacemos este proceso. Tomamos antes de tiempo. Tomamos lo que Dios no nos ha dado. Tomamos por la fuerza lo que nosotros queremos porque lo codiciamos en nuestro corazón y lo tomamos. Nosotros debemos tener mucho cuidado con tomar lo que Dios nos ha dicho que no tomemos porque eso va a traer derroche, dolor y pérdida en nuestra vida. ¿Sí? Entonces el diablo siempre va a querer que nosotros tomemos las cosas. Pero aparte de que nosotros las tomemos, después nos dice que ¿qué fue lo que pasó cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué hicieron? Porque el pecado siempre nos lleva a escondernos. Y decir, no, no, Señor, pero yo no fui. A mí me da mucha risa porque cuando Sara empezó a escribir, nosotros no teníamos más hijos, solo teníamos a Sarita. Y cuando ella empezó a escribir, lo primero que aprendió a escribir fue Sara. Y en todas partes escribía Sara. Escribían las paredes y Sara, que todo raye en la pared, que no raye la pared, hasta en la casa del perro escribió Sara. En todas partes escribía Sara. Y un día ella escribió Sara grandísimo y yo le dije, Sara, ¿quién escribió eso? Y ella me dijo, ¡ah! Yo no sé, mami. ¿Quién escribiría eso? Y le digo, pero tan raro. Y dice, yo no fui. Eso de pronto sería un niño de la escuela dominical. Y decía, Sara. Pero un niño de la escuela dominical escribió Sara. Y a mí me da risa porque uno siempre tiende a esconder lo que uno sabe que hizo mal. Y uno dice, no, yo no, no, yo no. Tan raro, ¿quién sabe? Así como hizo acá. Él la enterró y dijo que hay maldición en el campamento y tan raro. ¿Y eso por qué? ¿Qué será? Y uno trata de guardar el pecado hasta las últimas consecuencias. Y uno dice, yo no fui. Así no son las cosas. Así usted ya está descubierto. No, yo no fui. Porque acá el Señor iba escogiendo. Imagínese el corazón de acá. Yo no sé, yo digo, fue más chica uno cuando ha hecho algo malo y que usted siente ese corazón así, pues yo no sé decir mentiras. Cuando algo a mí me da como nervios y yo, ay, no sabe qué. Uno la suelta de una vez porque eso es algo muy horrible. Pero imagínese Dios escogiendo que empezó por tribus, luego por familias, y Dios iba escogiendo, y él sabiendo que el Señor se iba acercando más y más y más a él, y él todavía ni siquiera confesaba, sino que él esperaba ver si de verdad Dios sabía que era él. Y uno a veces es como tonto, porque uno quiere esconder el pecado de la iglesia, del pastor, de los hermanos, pero si Dios ya lo vio, el más importante es Dios. Si Dios ya lo sabe, pues qué importa que los demás se enteren, o sea, no estamos para agradar a los hombres, nosotros estamos es para agradar a Dios. Nuestra relación importante realmente es con Él. Y si uno la embarra, uno tiene que decir, Señor, o sea, el que tiene que ir primero a decir, Señor, la embarré es a Él. Pero Él lo escondió. Y uno a veces puede esconder cosas, ¿cierto? Que uno peca y uno dice, no, pues nadie se dio cuenta y uno lo guarda y lo esconde. Pero cuando uno esconde cosas, empiezan a pasar cosas dentro de nosotros. Entonces, número uno, cuando nosotros tenemos un pecadillo escondido en nuestro corazón, lo que empieza a hacer ese pecado en nosotros es que empieza a apagar la pasión por Dios. Entonces usted dice, uy, no, pero ya usted no quiere orar, ya no quiere leer, ya no quiere ir a la iglesia, ya no quiere servir, porque de todas maneras usted sabe que hay algo mal.
y usted está escondiendo algo que no ha confesado delante de Dios. La segunda cosa que hace el pecado en un joven o en una persona es que endurece el corazón. Entonces, cuando uno esconde el pecado, uno endurece el corazón y uno empieza a justificarse. No, es que yo lo hice porque. Es que, y uno tiene la justificación para el pecado completa. Es que ustedes no hicieron las cosas conforme a Dios. Es que las cosas no se hacen de esa manera. Es que, y uno empieza a justificar el pecado. Y uno empieza a endurecer el corazón. Número 3, nos roba la claridad espiritual. Entonces, ya nosotros empezamos a ver las cosas de una manera distorsionada, empezamos a dudar de lo que la palabra de Dios dice porque hay algo escondido dentro de nosotros. Y número 4, el pecado nos aísla. Cuando tenemos un pecado escondido nos aísla. No, yo no, sí, a mí me gustaba hablar con la pastora, pero no, como que mejor a metros. Entonces empieza a aislarse. ¿Por qué? Porque ya no quiere hablar con otros, no desea que me pille. No quiero ir, no desea que me vea. No quiero hacer, no desea que pronto yo suelte algo que no me va a soltar. ¿Por qué? Porque hay algo escondido. Entonces el pecado empieza a aislarnos de la iglesia, a aislarnos de los líderes, a aislarnos de la gente que es cristiana. Porque mire, cuando uno es cristiano, un cristiano de verdad, un cristiano que ama a otro, si usted ve que el hermano está mal, ¿usted como cristiano qué hace? ¿Lo deja? No, hermano, venga, espere. Yo veo que como que tú estás un poquito como razona, o sea, no te has dado cuenta de lo que estás haciendo, porque uno a veces puede hacer cosas sin darse cuenta, porque el diablo es tan sutil que uno a veces lo lleva a hacer cosas que uno dice, oiga, y uno después dice, ole, sí, pero ¿qué me está pasando? Por eso tener una familia cristiana es maravilloso, porque cuando el uno se le corre el champú, los otros lo aterrizan, ¿cierto? Le dicen, pero ¿qué le pasa? O por lo menos en nuestra casa nos pasa, porque todos son cristianos y esos dan Biblia duro. Y entonces cuando uno medio al gozo con el bibliazo le bajan uno la cabeza y uno dice, ole, sí, Dios mío, ayúdeme, ¿sí? Entonces como que se pone en orden o el palo va para usted, pero es bueno porque eso nos hace sacar lo que está mal dentro de nosotros. Y la otra cosa que hace el pecado oculto es que nos hace dobles, porque uno piensa que uno puede vivir doble vida, ¿sí? Que uno puede ser uno en la iglesia y otro de pronto en la casa. Que uno puede ser uno en la iglesia y otro en el colegio. Que uno puede ser uno en la casa, otro en la universidad. Entonces el pecado oculto nos hace dobles. Por eso es que nosotros no debemos tener ningún pecado oculto. Cuando uno peca, uno debe la palabra de Dios. Hijitos míos, si habéis pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo. ¿Qué es lo que uno debe hacer cuando uno peca? Ir a la presencia del Padre y arrepentirse. Eso es lo más sano, lo más correcto. Y si uno la embarró contra alguien, si uno hizo algo, pues hermano, confiese. Si usted ya le pidió perdón a Dios, Dios ya lo perdonó. Y haga las cosas transparentemente. Uno debe aprender a ser transparente. Delante de Dios y delante de los hombres. Sabiendo que nadie es perfecto. Y por eso el Señor Jesús dijo, el que esté libre de pecado. Entonces uno debe entender que el que nos quiera juzgar por algún pecado que nosotros hayamos confesado, pues será que es que él no ha pecado. Entonces no debemos sentirnos condenados, entendiendo que si nosotros hemos pecado y confesamos nuestro pecado y nos apartamos, pues ya Dios nos limpia y seguimos adelante, no nos vamos a quedar en ese pecado estancados. El problema es cuando uno peca y uno esconde el pecado, porque cuando uno esconde no puede haber liberación y no puede haber sanidad. Porque todo lo que está oculto o donde hay tinieblas, el diablo siempre opera. ¿Sí? Donde hay tinieblas, el diablo siempre está operando. Y para terminar, después de que él tomó, Dios expone para sanar, no para vergüenza. A mí a veces me da risa porque la gente hoy en día habla la palabra y la tergiversa de una manera maravillosa. Y muchos dicen que Dios es amor y que como Dios es amor, pues Dios no corrige a nadie. Y yo pregunto, ¿eso es verdad? Mire, Dios es amor.
Pero uno no debe confundir el amor de Dios con la corrección de Dios, porque Dios sí que sabe corregir. Y Dios lo corrige a uno. Y la palabra de Dios dice que el padre al hijo que toma por hijo lo disciplina y lo corrige. Al que ama. El padre al hijo que ama lo disciplina y lo corrige. Dice, y al que no corrige es un bastardo, o sea, no es hijo. Porque a los hijos Dios lo corrige. Y yo no sé, pero cuando uno hace algo malo, Dios a uno lo corrige. Y Dios a uno le habla y uno dice, uy, y uno siente esa palabra y dice, pucha, sí, Señor. Y uno se corrige y uno dice, Señor, perdóname. Y Dios a uno lo corrige. Y si usted no se quiere corregir, por la palabra le manda a alguien que le hable. ¿No les ha pasado eso? A mí me ha pasado. Y uno dice, Señor, ya entendí, Padre, ya entendí, ya. Porque Dios a uno lo corrige. Y Dios expone para sanar, no para avergonzar. A veces la gente piensa que cuando algo sale a la luz, ay no, qué pena, qué vergüenza. No, no es para avergonzar, es para que pueda ser sanado. Es para que pueda haber libertad, es para que Dios pueda orar. Entonces la exposición es una cirugía espiritual. Porque el diablo siempre va a mover nuestros deseos a que ocultemos, a que escondamos. Pero cuando Dios nos expone y nos abre, Él de alguna manera nos limpia y nos sana. Entonces nosotros debemos entender que la exposición es una cirugía espiritual. Así como un médico debe abrir una herida para extraer la infección, Dios expone lo que está oculto para que pueda ser sanado. Cuando uno peca y uno lo tapa, esconder es poner algo para que nadie se dé cuenta, ¿sí? Y todo el mundo me ve lindo, ay no, estás bien, bello, rejuveneciente, pero la podredumbre está dentro. Porque el pecado está dentro y el pecado mata. El pecado carcome, el pecado te va matando poco a poco. Y si yo sigo aparentando santidad y belleza, pero por dentro el pecado me está matando, realmente estoy muriendo espiritualmente. Dios necesita quitar esa apariencia de piedad para exponer lo que está dentro, para poder limpiarlo, para que realmente las cosas se puedan ver como son. Por eso el Señor les hablaba a los fariseos, les decía sepulcros blanqueados. O sea, le decían, ustedes se ven muy lindos, pero por dentro están podridos. Y uno dice, ay, qué amor el del Señor. Pero el Señor exponía el pecado. El Señor no les daba pañitos de agua tibia, el Señor iba directo contra la herida porque Él necesitaba sanarlos. Y el que realmente decía, oiga, Señor, sí, y se dejara corregir, pues realmente era salvo, iba a Él. Pero hay gente que trata de aparentar cosas que realmente no son. Y nosotros debemos aprender, y uno debe entender que en la iglesia todos estamos en un proceso de santidad. Y que todos nosotros, Dios está haciendo un trabajo de limpiarnos, porque todos venimos con inmundicia. Todos venimos con pecado, todos tenemos cosas con las cuales luchamos todos los días, pero estamos en ese proceso que Dios nos limpie, que Dios nos sane y que Dios obre en nosotros. Entonces la exposición del pecado no es para avergonzar, sino que es para que pueda ser sanado. Y lo vemos en dos ejemplos. Por ejemplo, cuando David pecó, ¿se acuerda que nosotros vimos al rey David? Que él fue, ¿qué fue lo primero que él hizo? Él vio a Betsabé. Y él dijo, wow, qué mujer tan linda. Y él dijo, tráiganmela. Y los sirvientes dijeron, pues que es la esposa de Urías, o sea, y es su soldado. Y él dijo, no importa, tráiganmela. Y él se la llevaron y se acostó con ella. Y después de que se acostó con ella, la mandó para la casa como si nada hubiera pasado. Y a los pocos días, ella le manda una nota al rey. Y le dice, querido rey, estoy embarazada. Y él dijo, ¡oh! Y el marido no está ahora, ¿quién va a ser el chino? Dijo, no, traigan a Urías rápido, tráiganlo. Que vaya y se acueste con la mujer para que la embarace. Y Urías era tan fiel a su rey que él dijo, ¿cómo nuestra nación estando en guerra yo me voy a ir a acostar con mi mujer? Dijo, no, yo estaré en la guerra. Y él se quedó, fue en el palacio con el rey. Y el rey dijo, uy, ese Urías sí es bien bobo, pero vaya, y lo emborrachó. El rey lo emborrachó para mandarlo borracho para, es que a veces la gente dice que leer la Biblia no es chévere, eso son unas novelas que son, ni en las novelas se ven todas las historias que se ven en la Biblia. Y lo emborrachó y le dijo, váyase para su casa, váyase, se acuesta con su mujer. Y él no quiso, ni a un borracho quiso, él dijo, no, yo aquí firme mi coronel, sirviéndole a la patria. Y cuando ya vio que no se iban a acostar con la mujer, dijo, no, ¿sabe qué? Mandó una carta con él mismo.
Y le decía al comandante o el coronel, dijo, ponga a Urias de frente a la pelea donde esté más recio y aléjense para que lo maten. Y él llevó el mensaje y ni lo leyó. ¿Se imagina la integridad que tenía Urias? Era fiel. Qué tipo tan íntegro. Porque usted le dejan una carta y usted dice, ay, ¿será que la leo? A mí me da risa porque a veces llegan los paquetes de Temu a esta casa. Y uno mira y dice, ay, ¿será que miramos que llegó? No, pero ¿quién es el pack? No, mejor no miremos porque eso no es de nosotros. Pero no, ay, no, pero pues si miramos, no, mejor no miremos. ¿Sí? Pero él le mandaron la carta y él no miró. Y el comandante lo que leyó, miró, yo creo que me diría, pobrecitico. Y de hecho lo mandó de frente, cuando estaban atacando, ellos retrocedieron para que lo dejaron solo, lo mataron y ahí sí ellos siguieron peleando. Y cuando ya su rey fue, su orden ya fue cumplida. Y el rey pensó que había escondido muy bien el pecado. Porque eso es lo que el diablo hace. Nos lleva a pecar, pero después de que pecamos nos lleva a esconder. Y para esconder hay que seguir con el círculo del pecado. Con una mentira, tapando aquí, haciendo allá, para que nadie... Y uno empieza a crecer en el pecado, porque esa es la estrategia del diablo. Y entonces, él pensó que ya se había olvidado el asunto. Pero Dios es tan lindo que sabe cómo exponer el pecado a unos. Mandó a un profeta que se llamaba Natán. Y Natán le dijo, rey, ¿cómo le parece que le tengo una situación? Y él dijo, cuénteme a ver. Dijo, había dos hombres. Y uno solo tenía una ovejita. Y el otro tenía hartísimas ovejitas. Dijo, y resulta que le llegó un familiar a ese que tenía hartas ovejitas y fue y le mató la oveja al que solo tenía uno para dársela a sus familiares. Y el rey dijo, oiga, qué miserable ese man. Y entonces el profeta le dice, ¿qué le hacemos a ese hombre? Y David, por su propia lengua, ese hombre es digno de muerte, lo voy a matar, díganme quién es, porque cómo se le va a comer la corderita al que solo tenía una, qué desgraciado. Y ahí mismo el profeta le dije, ese hombre es usted. Y él quedó como, ¿yo? ¿Seré yo, maestro? Le dijo, sí, porque Urias solo tenía una y usted tenía muchas, y usted fue y se tomó la que era él, y no bastante, lo mandó matar. O sea, Dios le contó todo el pecado. Y él, ¿qué pasó? Se puso a llorar. Señor, perdóneme. Y como ella estaba embarazada, le dijo que ese hijo iba a morir. Y él desde ese día empezó a ayunar delante de Dios. Y le dijo, Señor, perdóneme, perdone, la había decidido. Y todo el mundo decía, uy, no, el rey se chifló. Porque después de que se fue el profeta, dicen que él no se levantaba, sino que él lloraba y oraba y tiraba en el piso. Y él decía, de pronto Dios cambia el veredicto de lo que me dijo. Y él oraba y le pedía a Dios por ese bebé. Pero ese bebé, friquis mortis calaveres, como dijo el Señor, se murió. Y después de que se murió, los siervos miraban y decían, no, si estando vivo estaba así, ahora si le decimos que se murió, ese rey se va a chiflar. Y él vio que todos los sirvientes como que hablaban mucho, y él dijo, ¿qué pasó? El niño se murió. Cuando él murió se levantó y todo el mundo dice, ese rey es como raro. Porque mientras estaba vivo estaba que lloraba y a lo que se murió se levantó y él dijo porque tenía la esperanza que Dios de pronto iba a cambiar su decisión y que lo iba a salvar. Pero aún así no, porque a veces uno piensa que uno esconde el pecado y como uno lo escondió no hay consecuencias. Pero el pecado siempre traerá consecuencias. Así nos arrepintamos, traerá consecuencias. Siempre. Nunca olvide eso, el pecado siempre traerá consecuencias. Pero Dios expuso el pecado de David. Y ahí es cuando usted lee esos salmos que dice, mientras callé, envejecieron mis huesos. O sea, fue en ese momento cuando él estaba escondiendo el pecado. Y cuando él sintió que Dios se había alejado de él por el pecado que él había cometido. Pero David, a pesar de que Dios expuso su pecado, él dejó que Dios lo expusiera y él le pidió perdón a Dios. O sea, él se corrigió. Por eso Dios le perdonó la vida. Y siguió sirviendo. Pero a pesar de eso, vinieron muchas consecuencias. Porque a raíz de ese hijo, los otros hijos se pusieron en contra de él, se acostaron unos con otros, el reino se dividió. O sea, el pecado trajo consecuencias graves por ese pecado. Pero Dios expuso el pecado. Vemos otra, que es la mujer samaritana. Pero Dios también le expuso el pecado a la mujer samaritana. Porque él dijo, ay, Señor, y le dijo, vaya, traiga a su marido. Y ella, no, yo no tengo marido. Le dijo, razón tienes, 5 has tenido. Y el que tiene no es suyo, o sea, anda con otro. Y ella como, ¡oh, Señor, ¿usted es profeta?
pero Dios les puso su pecado. Dios no la dejó, no, estás bien, así como estás, ven al Señor. No, Dios les puso el pecado y ella se corrigió. Y de hecho esta mujer se ganó a toda la ciudad y ella se arrepintió. Yo creo que ese, pues, lo echó rapidito porque supo que el Señor, ¿sí? Pero vemos que Dios expone el pecado. Y siempre vemos que Dios ha hecho lo mismo. Cuando Adán y Eva se escondieron, ¿qué fue lo que el Señor hizo? ¿Qué fue lo que ustedes hicieron? ¿Dónde están? Y el Señor expuso el pecado, porque Dios expone el pecado no para destruirnos, no para causarnos daño, sino para que nosotros seamos libres, porque de lo que nosotros no somos libres, somos esclavos. Y si nosotros tenemos pecados ocultos, somos esclavos de esos pecados. Por eso Dios quiere traer libertad a nosotros. Entonces, si nosotros realmente tenemos algo dentro de nosotros, debemos decirle, Señor, estoy grave, ayúdame. Y confesar delante de Dios. Miren lo que la palabra de Dios dice en Proverbios. El que encubre sus pecados, no prosperará. El que encubre sus pecados, No prosperará. mas el que los confiese y se aparta, a Dios no le gusta que nosotros ocultemos las cosas, porque ante los ojos de Dios no podemos ocultar nada. Y tratar de ocultar algo es aparentar ser lo que realmente no somos. Por eso Dios dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Nunca podremos prosperar teniendo cosas guardadas y ocultas y fallando a Dios. Siempre debemos confesar, porque no es tampoco para condenarnos y no, vil pecador, por mi culpa, por mi culpa, no. Pero si nosotros le hemos embarrado, confesar, decir, Señor, estoy luchando con esto, no he podido vencer. Señor, ayúdame en esta situación, ayúdame con esto. Y el que confiesa y se aparta, dice que alcanza la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué hacer cuando Dios nos expone? Para terminar, número 1, no huyas. Cuando Dios nos expone, número 1, no huyas de la corrección de Dios. Si Dios te habla, pues sé limpio. Y es muy triste porque, mire, Dios a uno le habla en privado. Y es muy triste que uno no le haga caso a Dios en privado, que Dios tenga que hacerlo en público. Porque ya significa que hay un síntoma de desobediencia. Porque sí, uno puede hacerlo en sus locuras y todo, pero cuando ya Dios le habla a uno, pues uno debe dejar que sea Dios quien lo limpie. Entonces no huyas, deja que Dios te exponga y te limpie y te libere y te lave. Número 2, confiesa, como nos lo dice ese versículo. La confesión es la llave para ser sanos. ¿Sí? La confesión es la llave para ser sanos. Número 3, acepta la corrección. Lo que hizo David, él aceptó la corrección y Dios lo restauró. No todo lo que duele es mal. A veces lo que sana empieza doliendo. Yo lo pude ver con Sara. Cuando entramos a ese médico lo odié, porque la agarró de una manera que la hizo llorar y a ella le dolió. Pero ese dolor no era para mal, era para bien, porque después de que le dolió, ella empezó a caminar. Y a veces cuando uno viene con una herida, Dios le mete la mano a uno y le duele. ¿A usted no les ha dolido cuando Dios le habla a uno que uno dice, ay, Dios mío, como cuando Dios le echa sal a la herida así y uno está con cosas así? Y uno dice, pero uno le duele, pero ese dolor es necesario para que uno se arrepiente y Dios pueda limpiarlo. Entonces a veces no todo lo que duele es malo. A veces Dios nos da, es como a los niños. Cuando un niño se porta mal, ay, a uno de papá le duele darle las cosas. ¿A usted no les duele pegarle a los hijos? Pero ese golpecito les hace una falta a veces, porque los niños cuando usted los corrige, ellos se corrigen y corrigen su actitud, pero si usted no los corrige, va a tener dolores más grandes. Entonces a veces los primeros dolores de corrección, la palabra dice que al presente la corrección no parece ser causa de gozo, pero después da un fruto apacible, ¿sí? Entonces acepta la corrección. Y número 4, cambia hábitos, ¿sí? Dios nos transforma, nos limpia, y si ya sabes que hay algo que te hace pecar, pues empieza a cambiar esos hábitos para que no sigas pecando. Y para terminar, deja que Él te cubra, porque su misericordia es más grande que nuestra vergüenza y que nuestro pecado, porque dice que el que se aparta alcanza, y Dios es tan fiel que Dios nos perdona, nos lava, nos limpia. Entonces, te bendigo con esa palabra en el nombre de Jesús.